Lo que vamos a ver en esta parte, ¿sí?, de la clase son lo que yo llamo aproximaciones superiores. Básicamente son cómo calcular la derivada, ¿sí?, de forma que los términos que estemos despreciando sean de órdenes mayores y no de orden h como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Lo primero que les voy a contar es un concepto que se usa bastante, que es el de derivada centrada, ¿sí? Y para arrancar con esto, lo que les quería recordar, ¿sí?, de lo que vimos recién, es el hecho de que las derivadas que estábamos calculando, por ejemplo, en esa curva, donde vimos el ejemplo, eran aproximadas, ¿sí?, y no eran del todo precisos, porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿sí?, la derivada tendría que haber valido 4, y con la derivada hacia adelante nos daba 5, y con la derivada hacia atrás nos daba 3. En ambos casos estaba bastante alejada del valor real. Lo que vamos a hacer ahora es buscar alguna forma de aproximar mejor el valor real de la derivada en el punto, ¿sí? Para esto, lo que vamos a hacer es escribir tanto el Taylor hacia atrás como el Taylor hacia adelante, ¿sí? Mejor dicho, escribimos primero el Taylor hacia adelante y después el Taylor hacia atrás, ¿sí? Recuerden que en el Taylor hacia atrás me aparecía este signo menos acá, un signo menos en el orden cúbico, después un signo menos en el orden quinto y así, ¿sí? En el Taylor hacia adelante eran todos positivos, pero era lo único que cambiaba en la expresión, ¿sí? Entonces, algo que podemos hacer acá, ¿sí?, tranquilamente, es restar estas dos expresiones, ¿sí? Si yo resto estas dos expresiones, me quedo con esta positiva y con esta negativa. Cuando las restes, los términos que tienen el mismo signo y que son exactamente iguales, se van a ir, ¿sí? Son exactamente iguales porque este h es el mismo, ¿sí? Esto vale considerando que el paso es constante, ¿sí? Si el paso no es constante hay que tener algunos cuidados ahí, pero se puede hacer una cuenta similar, ¿sí? Si el paso es constante o x-espaciado, este término, ¿sí?, el f de x sub i, se me va a ir. Este término me va a quedar y me va a aparecer dos veces, ¿sí?, porque como yo las estoy restando, el menos con este menos se me va a hacer un más y me va a aparecer dos veces f', ¿sí? Este término, que es positivo en las dos ecuaciones, se me va a ir, y este término de nuevo me va a aparecer, ¿sí?, dos veces. O sea, llegamos a esta expresión. F en x sub i más 1 menos f en x sub i menos 1 es igual a dos veces f' en x sub i por h más dos veces f tercera en x sub i sobre 6 es el factorial de 3, por h cubo, ¿sí? Más puntos suspensivos porque aparece un término de orden quinto, un término de orden séptimo, un término de orden noveno, etcétera, ¿no? Bueno, y con esta expresión lo que vamos a hacer es despejar de acá la derivada. Si nosotros tomamos esta expresión y despejamos la derivada de acá, ¿sí?, este término pasa restando y este 2 por h pasa dividiendo a todos los términos, ¿sí? Entonces, f' en x sub i va a ser f en x sub i más 1 menos f en x sub i menos 1 dividido 2h. Y a esto, ¿sí?, va a aparecerle sumando la derivada tercera sobre 6 multiplicado por este h cuadrado más la derivada quinta sobre 5 factorial multiplicado por un h cubo y así, ¿sí? Fíjense que ahora los términos que van a aparecer acá, el que menor grado de h tiene es h cuadrado, ¿no? ¿Esto qué implica? Básicamente que los términos que aparecen acá, que son de cierta forma mi error respecto a la derivada cuando yo aproxime utilizando el primer término solo, ¿sí? Esto no lo habíamos dicho antes, pero si yo descarto todos los términos que siguen acá, estoy aproximando a mi derivada y estoy descartando, ¿sí?, términos que me van a generar un error, ¿sí? Bueno, estos términos que ahora me generan un error son de orden h cuadrado. Eso quiere decir que mientras más chiquito sea h, más se achican estos términos, ¿no? Entonces, esta expresión es la que se conoce como derivada centrada. Fíjense que para calcular la derivada centrada en un punto, no utilizamos la información de la función en el punto, utilizamos la información de la función en el punto anterior y en el punto siguiente, ¿sí? f' en x sub i va a ser f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1, todo dividido, y ahora 2h, ¿sí? Esto es, Javi, no me quiero equivocar con lo que voy a decir, corregime si estoy diciendo una pavada,
Pero bueno, otra forma de llegar a la misma expresión es básicamente agarrar la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás que habíamos visto antes y promediarlas. Sí, no, está bien. ¿Sí? Bien, gracias Javier. Entonces, básicamente esta expresión utiliza información de un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Utiliza información de más puntos para calcular la derivada primera, ¿sí? Y va a ser un promedio entre la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás. ¿Sí? Si nosotros miramos a ver esto con la interpretación geométrica, donde antes acá nos aparecía la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás, ¿sí? Ahora nos va a aparecer la derivada centrada, que va a ser la recta que une, perdón, mejor dicho, la derivada va a ser la pendiente de la recta que une el punto x1 con el punto x3 cuando la estemos calculando en x2. ¿No? Ahora fíjense, esta recta que aparece acá es paralela a la recta roja, ¿no? Entonces, de cierta manera, la pendiente de ambas rectas va a ser la misma o muy parecida. ¿Sí? Podría pasar que no sea exactamente paralela, no se me ocurre ahora el caso, pero bueno, la idea es un poco esa. Acabamos de mejorar la expresión de la derivada simplemente agarrando lo que teníamos hasta el momento y promediándolo, si quieren. ¿Sí? Bueno, si volvemos a mirar el mismo ejemplo que habíamos mirado antes, yo tengo el conjunto de puntos para x igual 1, 2, 3, y para y igual 1, 4 y 9, de nuevo, porque la y está generada por el x al cuadrado, ¿sí? Y quiero encontrar la derivada en este punto 2. A ver, la gracia de esto, de todo lo que estamos haciendo acá, es que generalmente cuando uno deriva no quiere encontrar la derivada en un solo punto, quiere saber cómo se comporta toda la derivada, ¿no? Yo acá lo estoy haciendo para un punto porque el proceso es el mismo para cada punto, si tengo más. Bueno, recordemos, ¿sí? Que si nosotros calculamos analíticamente con esta expresión la derivada en el punto x igual 2, la derivada me va a dar 2 por 2, o sea 4, ¿sí? Bueno, ahora calculemos la derivada centrada en el punto 2. Para calcular la derivada centrada en el punto 2, tenemos que agarrar la imagen o el valor de y en el punto x igual 3, que era 9, y restarle el valor de y en el punto x igual 1, que era 1, o sea, 9 menos 1. Y eso lo vamos a estar dividiendo por 2h, ¿sí? O el x del punto 3 y el x del punto 1, ¿sí? Que son 3 menos 1, o sea, 2. Me queda 9 menos 1 es 8, dividido 2, 4, ¿sí? Se ve como ahora me dio exactamente el valor que tiene la derivada real en el punto, ¿sí? Entonces, de esta forma, uno está aproximando la derivada de una manera más fiel, si quiere, ¿sí? Eso también lo puede ver porque los términos que está despreciando ahora son de orden mayor, en este caso de orden cúbico, ¿sí? Bueno, así como existe una derivada primera centrada, que fue lo que vimos recién, existe una derivada segunda centrada de la cual no voy a hacer el desarrollo matemático porque uno podría llegar al valor promediando, ¿sí? Promediando la derivada hacia adelante segunda y la derivada hacia atrás segunda, ¿sí? Y llegar a esta expresión, que prometo revisar porque hay algo que me genera duda, no sé por qué. Pero bueno, con esta expresión uno está calculando la derivada segunda centrada, que de nuevo los términos que va a estar despreciando ahora son de orden mayor. Después existen otras formas para calcular la derivada, ¿sí? Ahora vamos a ver una forma de calcular la derivada primera, ¿sí? De una forma levemente distinta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la expresión de Taylor para la derivada primera y descartábamos todo lo que sea de orden derivada segunda en adelante? Bueno, ahora no vamos a descartar la derivada segunda, sino que la derivada segunda la vamos a reemplazar por una aproximación, ¿sí? Por la aproximación numérica, que es exactamente la derivada segunda centrada. Perdón, la derivada segunda hacia adelante. ¿No? Sí, hacia adelante, no hacia atrás. Sí, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, en la ecuación original que tenía del Taylor, donde antes tenía la derivada segunda, lo voy a reemplazar por esta expresión, ¿sí? Que es la derivada segunda hacia adelante. Entonces, cuando hago esto, ¿sí? De acá, este h cuadrado se va a simplificar con este h cuadrado,
Me queda el término de orden cubo acá y todos los términos que no estoy escribiendo para no llenar la pantalla con más términos, ¿sí? Puedo volver a despejar esta f' en x sub i, ¿sí? Si despejo esta f' en x sub i, me aparece x sub i más 1, que está acá, al cual le voy a estar restando, perdón, le voy a estar sumando 2 veces x sub i más 1, ¿sí? O sea que x sub i más 1 me... Perdón, mala mía. Un segundo, ¿eh? Bien, primero este término, fx sub i más 2 aparece restando, ¿no? Cuando lo pase para allá. Este término, ¿sí? Va a aparecer sumándose a este otro término, y después aparece el término de la f en x sub i también, ¿sí? Si yo despejo, les juro que llego a esta expresión, ¿sí? Acá me está quedando un número que no encuentro, pero yo hice las cuentas en papel, y las tengo en algún lado, y llego a esa misma expresión. No sé si se vio porque el coso este de fondo ve la hoja blanca y la toma como fondo. Bueno, está Sí, bien. sí, Gabriel pero pasa que también tenés que tener en cuenta el 2 de abajo, Sí, hay que que tener cuando cuidado con pasás este 2. multiplicando ahí Ahí cambia. está. Claro. Está bien. Sí, a ver, yo todos estos términos, este término lo paso para aquel lado, este 2 lo tengo que pasar multiplicando, y ahí me aparece el 4 y el 3. Bueno, llego a esta expresión. Esto es una expresión, de nuevo, para la derivada primera, ¿sí? Pero que toma información de más puntos. Pero de nuevo es una derivada primera hacia adelante, porque fíjense que uso información del punto en xy, del punto en xy más 1 y del punto xy más 2. ¿Sí? Ahora, esta derivada primera, el término que me quedaba acá, ¿sí? Tiene un h cubo. Cuando yo pase este h dividiendo, ¿sí? Ese h cubo se va a convertir en un h cuadrado. O sea que los términos que estoy despreciando, ¿sí? Son todos de orden h cuadrado, o superiores. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es una forma de aumentar la precisión. Es otra expresión distinta para la derivada primera, que no es ni la derivada hacia adelante simple que vimos antes, ni la derivada hacia atrás, ni siquiera la derivada centrada, ¿sí? Es simplemente otra expresión. Así como esta hay muchas, uno podría plantear el Taylor que se le ocurra, ¿sí? Y despejar como se le ocurra de ahí para llegar a una expresión de la derivada primera. Todas son válidas, ¿sí? Con lo que hay que tener cuidado siempre es con qué orden está trabajando, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, hasta acá lo que les quería contar de nuevo, no quería hacer mucho hincapié en esta expresión de la derivada, ¿sí? Quería que la vean, para que sepan que existe, pero de nuevo, son cosas que realmente uno en la práctica después elige cuál usar, ¿sí? Tanto esta expresión como la de la derivada central, las dos, ¿sí? Son de orden superior y del mismo orden, porque los términos que está despreciando son de orden cuadrático, con lo cual las dos son buenas, o comparablemente buenas, ¿sí? Y la de la derivada central es una expresión bastante más sencilla. De nuevo, si alguien quiere derivar con esto, va a ir a alguno de los libros, o a la bibliografía, o a donde sea, a buscar la fórmula de esta expresión, ¿sí? Y no la vas a ver de memoria, porque hay 50 fórmulas para la derivada primera, 50 fórmulas para la derivada segunda, 50 fórmulas para la derivada tercera, uno no se las aprende todas. Se aprende las básicas, y el resto sabe que existen, y las va a buscar cuando las necesita, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Creo que no. De nuevo, gracias Gabriel, porque en el chat me dice que sí, que se llega a esta expresión, que este 2 que está acá dividiendo pasa multiplicando y de ahí salen los números. Gracias por eso. Voy a cortar el vídeo entonces.